estaba conversando bueno, igual darte la bienvenida, Cristi, que para nosotros es súper importante el acogerte como un equipo multidisciplinario, nos hacías tanta falta, en el sentido de entender que siempre, de alguna forma, necesitamos trabajar con una nutrióloga, con alguien que en el fondo sea de la formación médica y además con formación en toda la parte nutricional, para darle más alternativas a nuestras pacientes, además también de las nutricionistas que están trabajando con nosotras a la par en el fondo. Y para nosotros es súper entretenido que estés con nosotras, ya que además eres súper empática, de alguna forma también te sigo en tus redes y encuentro que eso es súper importante para que nuestras pacientes se sientan acogidas y sobre todo en este tiempo que estamos como con mucho desarrollo en el fondo del empoderamiento de género y de alguna manera de no condenar con estigmas sociales a nuestras pacientes, sino que todo lo contrario, de forma acogedora, darle algunas alternativas que pueden ser de alguna manera como educacionales y también como de autoconocimiento e invitarle al estilo de vida saludable más que una condena al sobrepeso o la obesidad. Sí, Eso. sí, grata de la invitación. También te sigo en tus redes sociales. También eres muy empática. Las pacientes lo comentan con harto agrado y efectivamente vivimos un cambio de paradigmas grandes en donde el médico ya no es a un estilo tan vertical, en donde yo impongo si hay una neumonía le tengo que dejar un antibiótico porque ese es el tratamiento. En este caso hay cosas que uno puede conversar y el paciente también sabe y cuenta harto de su verdad. Y eso uno lo acoge. Yo creo que el sentir que estamos todos en el mismo barco y que vamos todos remando para el bienestar es algo que las personas agradecen. Lo sienten también mucho más sensato. Y eso forma parte de un vínculo terapéutico positivo y superpower que hace que de alguna manera te pueden confesar cosas que eran trascendentales a lo mejor para poder tener un tratamiento más adecuado, que si uno los cohíbe quedan en el tintero, nunca te lo cuentan, si no está ese espacio seguridad, de seguridad con el tratante, de confianza. Así que en ese sentido es la invitación también a llamar a los otros colegas. Yo también soy formadora, hago docencia y trato de que eso se pueda ver impregnado también en mis alumnos. No, súper bien, Cristi, iniciar de esta manera, porque también sabemos que dentro de todo lo que nosotras realizamos a diario, lo más importante es que las pacientes se sientan en un lugar seguro, en un lugar seguro de atención, en un lugar donde no van a tener condenas ni tampoco van a ser maltratadas, porque nosotras tenemos harto problema en relación, por ejemplo, a la evaluación ginecológica de alguna forma violencia ginecológica con Sí. pacientes que tienen peso, en el fondo, que han luchado toda su vida con el peso y que muchas veces también el peso refleja algún trastorno que han tenido de alguna manera como de violencia, incluso psicológica, violencia en el trabajo, eh, que finalmente tienen una mala relación con su alimentación y eso no nos ayuda para nada no ser empáticos y de alguna manera ponerse en el lugar del otro, de la otra, en mi caso, y entender que hay múltiples factores que hacen que una paciente finalmente pueda tener trastorno en el fondo dentro de su relación con el comer Así o es. la Ahora yo te alimentación. quiero preguntar a ti, a lo que nos convoca. ¿Ya? ¿Qué se entiende o qué significa el ovario poliquístico? Ajá. Mira, es súper importante que en el fondo diferenciemos, lo primero que hay que hacer es diferenciar el ovario poliquístico ecográfico, que en el fondo significa que es un ovario, los ovarios con cierta característica, que puede ser incluso uno, y eso cumple ciertas características que hay algunos clínicos solamente en ecografías que lo manejan. Ojo que, por ejemplo, si uno se hace una ecografía
con un radiólogo, por ejemplo, y no es ginecólogo, los radiólogos son radiólogos, ellos estudiaron radiología, ven mamografía, ecografía o ecografía pero que no esté abdomen, entrenado en este aspecto. está entrenado para esto, puede llegar y poner, oh sí, son ovarios poliquísticos, pero no necesariamente cumplir los criterios internacionales, que por lo mismo nosotros solamente realizamos esta evaluación ecográfica, ojo, con ciertas, por eso también en nuestro equipo está la doctora Daniela Castro, que es la ecografista entrenada y que cumple en el fondo que ella sabe muy bien los criterios de evaluación de sus ovarios para poder poner ovarios poliquísticos. Entonces, eso es una cosa. Además, tienen que ser pacientes que estén sin anticonceptivo, porque ojo que si están con anticonceptivo, los ovarios son o sea, no están ovulando, por lo tanto, no se va a manifestar esta morfología del ovario poliquístico. Por lo tanto, eso también es otra de las características importantes, que una paciente que se le diagnosticó, no es que a los 6 meses le vamos a hacer una ecografía para ver si todavía están los ovarios poliquísticos o no. No se trata de eso, sino que se trata de un síndrome. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día, del síndrome de ovario poliquístico. Y ahí vamos a ver lo que significa. Sí. Y creo que dentro de ese aspecto como de la definición de ovario poliquístico, también hay gente que no es muy conocido, que efectivamente existen fenotipos está súper de moda fenotipos en obesidad, así que fenotipo es la palabra así como, pero existen fenotipos descritos hace muchos años de ovarios poliquísticos, y en los cuales algunos tienen una generación de hormonas o de alteraciones como de hiperandrogenismo, que pueden ser clínicos o de laboratorio. Entonces también los exámenes de laboratorio no necesariamente están con todos los signos clínicos del hiperandrogenismo, ¿ya? Exactamente. Y también reflejar las reglas en otra parte. Sí, claro. Eso, digamos, como introducción, es súper importante entender un poco lo que pasa en relación a por qué en algún momento nosotros lo sospechamos y por qué esto cae tanto dentro de los ginecólogos, y lo importante que es que el ginecólogo que le evalúe sepa evaluar de hormonas, porque en las formaciones no muchos saben en relación a hormonas, síndrome ovario poliquístico, realizar el diagnóstico y también realizar los diagnósticos diferenciales. Entonces, como para eso, como de introducción, es súper importante entender que todo esto del eje que empieza a madurar en el fondo, en la parte de cuando nos llega en el fondo la regla, en todo el desarrollo puberal, es que empiezan a comandar hormonas que vienen desde el cerebro, que es hipotálamo, hipófisis, hacia los ovarios. Yo siempre muestro mi modelo. Ay, porque es súper importante. Me encanta. Es súper importante esto. Entonces ahí hay un ovario, una trompa por un lado, y aquí está por el otro lado que fue cortado, pero está visto desde el lado. Entonces ahí está la vejiga, ahí está el útero, y ahí se ve el endometrio. Y entonces, ¿qué es lo importante? Que eso está comandado todo por hormonas que vienen del cerebro, que van hacia el ovario, y el ovario produce el estrógeno. Y el estrógeno va a ser el protagonista de que ese endometrio se engruese todos los meses para esperar este huevo fecundado que se va a implantar y se va a formar el embarazo, o sea, se va a implantar el embarazo acá. Si en ese mes no hubo un coito fecundante y finalmente no se fecundó el óvulo, que acordémonos que se fecunda acá en el tercio externo de la trompa y después migra, no hubo fecundación, no hubo implantación en el endometrio, entonces ese endometrio se pierde como menstruación todos los meses en una forma muy coordinada entre el eje de la cabeza, que viene hipotálamo, hipófisis, que son glándulas en el fondo y que mandan toda esta señal a los ovarios. Y eso está todo armónico. ¿Y por qué es importante entender eso y que las pacientes entiendan? Es porque esa armonía puede ser alterada en una paciente que está sin anticonceptivo, y eso puede ser una manifestación de que algo anda mal. Y por eso le estamos llamando el quinto signo vital. O sea, en una mujer es como ver el pulso, como ver la presión arterial, la temperatura. La menstruación, cómo se... Exactamente, y por eso es tan importante entenderlo, porque es como decir, bueno, si tengo estas alteraciones de esta armonía de las hormonas,
es por algo y hay que estudiarlo. Sí, de hecho, dentro de estos fenotipos, como alguien preguntaba, existen 4, existe un quinto que se describe, pero es más raro, y de los 4, efectivamente, hay uno que no tiene ovario como poliquístico, o sea, tiene ovarios con folículos normales, pero tiene alteraciones de la regla y tiene hiperandrogenismo. Así Eso como también hay otros que tienen la alteración de la regla. es súper importante eso dentro, como para que nos vayamos poniendo de acuerdo dentro de este tipo de alteraciones, es que toda esta armonía de las hormonas empieza a alterarse y se manifiesta en mujeres diferentes, en forma diferente. En forma diferente, sí. Entonces, ¿qué es lo importante también? Es que esas manifestaciones son en pacientes que no están usando anticonceptivo, porque cuando se usa el anticonceptivo, ¿qué es lo que pasa? Toda esta parte hormonal es comandada por el anticonceptivo. Entonces, finalmente, el anticonceptivo tapa todo síntoma que puede ser de alteraciones androgénicas. Entonces, por ejemplo, y por eso es lo importante cuando van a evaluarse con la ginecóloga, el ginecólogo, y que necesitan, por ejemplo, oye, necesito un anticonceptivo, es importante ver si esa paciente necesita evaluación hormonal o no, porque la piel, por ejemplo, y los antecedentes de la paciente, si es que tiene pacientes que tienen antecedentes de diabetes, hipertensión o dislipidemia en la familia, o la madre tuvo diabetes gestacional, o ella misma estuvo estudiada por pubertad precoz, son pacientes que uno ya ve la alerta y dice, oh, tal vez sería bueno a esta paciente pedirle exámenes hormonales antes de empezar con el anticonceptivo. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, que después una vez empiezan con anticonceptivo y ya no las podemos estudiar hasta 3 meses que no estén con anticonceptivo. Entonces, por eso es súper importante la evaluación hormonal de solo esta paciente. Porque obviamente para la otra que viene con por anticonceptivo, lo más importante es que no se me embarace. Entonces, claro, toman los exámenes y al tiro empiezan con el anticonceptivo. Sí. Bueno, y ahí enganchamos un poquitito también con esto de la producción de estos andrógenos en conjunto con estas alteraciones que tú decías que venían de este eje de hipófisis y hipotálamo. Efectivamente viene una correlación con el panículo adiposo. No todo ovario poliquístico va a tener una paciente con exceso de peso, exceso de grasa, pero muchas de ellas, por frecuencia, puede que sí tengan efectivamente mayor panículo adiposo y panículo visceral, que la grasita visceral no es el rollito que tocamos, sino que es como la grasita que hay entre medio de las vísceras, entre medio del páncreas, del hígado y todo lo que está por dentro. Entonces, ahí viene la relación con la parte del panículo adiposo, porque también es un potente catalizador y formador de hormonas. Por lo tanto, mientras más grasita yo pueda tener, voy a tener mayores alteraciones de estas hormonas circulantes y eso va a contribuir a que pueda exacerbar además este ovario poliquístico o a viceversa. Exactamente. Mira, es tan importante lo que dices que incluso, puta, yo soy súper, perdón, yo soy súper didáctica, entonces lo que mira, he hecho acá. Sí, pero ¿qué dice la doctora? Y así, en el fondo lo podemos empezar a entender. Estábamos hablando... Es que está al revés. Sale está al revés, espérate. Es que entonces no se puede. Pero mira, les voy a decir un poco. Dentro de lo que está hablando la doctora, es que esto es el páncreas, ¿ya? Estas son células adiposas. Células adiposas, o sea, el rollito que nosotros acumulamos, ¿no es cierto? Estos pacientes vienen con esta alteración genética y entonces ahí, ¿qué es lo que va pasando? Que el receptor de estas células está alterado, por lo tanto, cuando comemos, por ejemplo, un plato de tallarines... Tienen más posibilidades de tener esta como alteración de la insulina, entonces cuando comen los hidratos de carbono complejos o simples, se va a ver alterada esa llegada a la célula. Súper importante lo que está diciendo la doctora, porque ahí, por ejemplo, este paciente se comió un plato de tallarines, arroz o muchas papas, o por ejemplo, igual se comió un chocolate porque se sentía ansiosa y todo. Estas pacientes vienen con esta alteración en la falla del receptor, que ¿qué significa eso? Que el páncreas necesita aumentar la producción de insulina para que esta glucosa entre y sea metabolizada la glucosa y así baje el azúcar de la sangre.
Entonces la paciente empieza a producir más insulina desde su páncreas para poder metabolizar esa glucosa. ¿Y por qué es tan importante esto? Que me encanta, el que entiendan es que de alguna forma, si es que la insulina en estas pacientes empieza a estar elevada, eso hace que nuestras hormonas en el ovario, como decía la doctora, empiece a producir más hormonas andrógenas. O sea, los ovarios empiezan a producir más hormonas andrógenas y eso también se produce en la glándula suprarrenal. Y entonces van a ser pacientes que van a estar constantemente en relación a esta ingesta calórica, van a estar con los andrógenos elevados porque la insulina está elevada. Entonces son pacientes que el andrógeno, ¿cómo se puede manifestar en estas pacientes? En lo que dice la doctora de los fenotipos distintos de síndrome ovario poliquístico. Que quiere decir que algunas, por ejemplo, van a tener acné en la carita, acné del adulto. Acné también puede ser en la espalda. Son pacientes que muchas veces van al dermatólogo y los dermatólogos, si no manejan toda esta parte endocrinológica, muchas veces dan antibióticos o dan alguna isotretinoína, que son en el fondo súper fuertes medicamentos que no puedes usarlos si es que no estás usando anticonceptivo porque no son teratogénicos, ojo. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que esas pacientes tienen que ser estudiadas porque si no, el acné es mucho más rebelde de poder tratarlo. Entonces, por eso es importante entender el concepto de que si es que o fui al ginecólogo y llegó y me dio un anticonceptivo que tiene un poder antiandrogénico, que me va a mejorar, pero me va a mejorar solamente en el momento en que estoy usando el anticonceptivo. Entonces, eso es lo importante del hiperandrogenismo, como dice la doctora, que es importante entender que algunas puede ser acné, otros que podría ser también el hirsutismo también, acuérdate, el aumento de obesidad. Perfecto. Por todos lados. Exactamente, pero ojo que hay que diferenciarlo con un hirsutismo que no es hirsutismo, que se llama hipertricosis, que son vellosidades que algunas como que nacen con la vellosidad homogéneamente en todo el cuerpecito. No sé si han visto que de repente unas guaguitas son súper velludas y como que ese vello en realidad no es el que está estimulado por las hormonas andrógenas, sino que las hormonas andrógenas estimulan vellosidad en algunas partes del cuerpo. Y eso es parte del síndrome ovario poliquístico también, del diagnóstico clínico, como tú hablabas, que uno puede ser vellosidad acá en la carita, acá, o también en la espalda, o también en los brazos, pero en esta parte, no, este pelo acá es el pelo normal, no es estímulo de andrógenos, o sea, hormonas andrógenas, que es lo que estamos hablando. Puede ser en la guatita, en la parte baja, que tienen como una pirámide, o también una línea bien marcada al medio debajo del ombligo, o puede ser también en los muslos, que son personas que tienen más vellosidad en los muslos. Entonces ahí eso se llama, también hay que estudiarla por ese hiperandrogenismo clínico. Y eso es súper importante porque algunas van a tener eso, porque claramente va a depender de la genética. Hay razas que son sin pelo, por lo tanto, no todas se van a manifestar con pelo. En una puede ser, el hiperandrogenismo puede ser solo con acné, o puede ser caída del cabello también, que empiezan a caerse el cabello, eso es otra de las fórmulas de hiperandrogenismo de manifestación. Como una alopecia. Exactamente. Sí. Bueno, y en estas mujeres además, cuando llegan a consultar, cuando van al ginecólogo habitualmente, y creo que es importante el paso que se haga en conjunto con cambios de estilo de vida, por estas razones que decíamos, pánico adiposo también va en relación con esta mayor formación y muchas veces va de la mano, y mantener estos hábitos saludables con hidratos de carbono más complejos, que lo que harían es hacer tener menores picos de insulina, pero también el resto de los alimentos lo puede producir pic de insulina, proteínas también. Hay que tener ahí ojo con no también estigmatizar a la pobre insulina y a los pobres carbohidratos, pero carbohidratos complejos, dejarlos en cantidades más adecuadas, proteínas, comerlas en porciones que sean lo más normales posible, que nuestra dieta occidental no le lleva a tener que comer proteína habitualmente. Lo que uno come carece de un elemento proteico habitualmente, de estas cosas que uno son empaquetadas, que uno llega y compra.
Así que por lo menos, así promedio, 80 gramos de proteína al día debiera ser el pasal. A veces es difícil cumplirlo. Oye, eso es Y interesante, es súper interesante, Cristi, te voy a preguntar al tiro yo ahora, porque es como que pasa mucho que hay, como está súper de moda en el fondo el ponerse vegetariana o vegana, entonces pasa mucho, mucho realmente de que pacientes finalmente que han tenido este giro, es que las pacientes tienen antecedentes, como les hablamos, del síndrome metabólico, que quiere decir que los padres tienen hipertensión o diabetes o resistencia a la insulina o dislipidemia, que tiene que ver con los problemas con el colesterol. Entonces se hereda esta tendencia en el fondo, si lo llamamos así. Y entonces esta paciente gira desde consumir proteínas con carbohidratos y con ensalada y todo, pero de repente dice, ¿sabes qué? No como más proteína de origen animal. Y muchas veces pasa que si es que la paciente no es bien orientada con una nutricionista que realmente maneje los temas de vegetariana y vegana, empiezan a ponerle protagonismo al carbohidrato porque porque es esa más rápido, proteína que claro. la satisfacía más, finalmente no cambian a una proteína vegetal. Entonces Mm. empiezan el consumo de Se quedan carbohidratos cortas. mucho mayor y se Sí. quedan cortas. ¿Te pasa Sí, eso, y Cristi? pasa. Yo le digo que hay buenos vegetarianos veganos y hay unos que son medio mal portados. ¿Ya? Cuando en especial han sido por una cosa ética, bastante más moral, en general son bien, ellos estudian bien y saben más que uno. Pero en Claro. otros casos, a veces empiezan este tránsito y efectivamente no han estudiado muy bien o no han sido bien acompañados o no se han asesorado bien y los intercambios proteicos no los han hecho. Y además el día a día te consume, en realidad es más difícil tener que estar al pendiente de una dieta vegana porque tienes que dejar preparado tus legumbres, se puede, pero tienen que ser súper conscientes. Y ahí te come la vida, pues, o sea, en el trabajo, si no Ujú. estás ahí preparada, tenés que comer lo que hay. Y lo que hay disponible generalmente son alimentos procesados y con bastante hidratos de carbono, carentes de proteínas, por lo tanto, y empezamos a tener una redundancia de hidratos de carbono, con además una falta de esta proteína, por lo tanto una reducción en la masa muscular y menor actividad física además, tendemos a tener también una paciente que empieza junto con este trastorno del ovario poliquístico a tener esta hiperinsulinemia asociada y ahí se nos torna en una bola de nieve que va surgiendo cada vez con más dificultades. Porque además esto trae consigo, el aumento de la insulina trae consigo también una apetencia por más elementos de hidratos de carbono. Y por otra parte está la parte emocional de la conexión con el alimento. Probablemente si no conecté muy bien, fue muy rápida mi alimentación, va a ser más difícil también que pueda saciar mi ansiedad o el conectarme con ese alimento. ¿Ya? Así que por todas partes, en ese sentido, puede verse dificultado el tránsito de una mejoría, que cuando optan por estas dietas veganas piensan que van a ser una fuente muy saludable, sin embargo, al desconocer todo esto otro, nos quedamos cortos y ahí es donde tiene que venir la asesoría por nutricionista. También la nutrióloga, pero en general esto de poder mirar las porciones y hacerlo adecuado, darte alternativas, las nutri generalmente son las que están empoderadas de llevarlo a cabo. Por ejemplo, un plato de legumbres junto con un poco de hidratos de carbono complejos como arroz o quinoa o algunos fideos, por ejemplo, una cantidad Ya. pequeña, debiera considerar una taza, habitualmente podrían llegar a ser 25 gramos, dependiendo si es garbanzo, lentejas, poroto. Así que no es despreciable para estos 80 gramos que yo te digo, que es como más o menos universal, uno lo puede calcular por kilo peso. Ya. Eh, ahí nos quedaríamos por lo menos con un cuarto tal vez de lo que diera consumir y el resto que Ajá. hacemos al desayuno hay Sí. que, si no consumen leches hay que trasladarlo a otro tipo de elementos proteicos, a veces hay que darle algunos polvos más rápidos para preparar, Claro. tenemos que buscar otras opciones o humus, ahí vamos variando. Pero es difícil, como dices tú, generalmente se quedan en un vegano más a la rápida que consume más hidrato de carbono. Ujú. Pero entonces lo importante ahí, yo creo, es de aprender, es que Mm, cuando
tomamos estas decisiones, no es que nosotras como doctoras vamos a decir, oye, no, es que tenéis que consumir carne, digamos, sino que lo importante sí, es hacerlo con una forma responsable, sabiendo que puede pasar esto. Entonces, sobre todo si además tiene estos antecedentes. Ojo que, por ejemplo, me pasa mucho también que hay que tener mucha conciencia de esto, que cuando nosotros usamos anticonceptivos, y eso también quería virar un poquitito la conversa en relación a eso, porque sobre todo cuando, por ejemplo, las pacientes, supongamos que a los 16 años les fue diagnosticado el síndrome ovario poliquístico. Supongamos que tal vez la hablaron con esta paciente, o sea, la evaluaron a esta paciente, pero fue una evaluación un poco como no sabiendo realmente y no teniendo los exámenes hormonales para descartar otros diagnósticos, que eso también es importante, que no es llegar y decir, oye, sabemos que un 70% más o menos de pacientes con hiperandrogenismo, o sea, con estas características que estamos hablando de alteración de la menstruación, si están sin anticonceptivos, o también vellosidad o caída del cabello o acné, si tienen este tipo de fenotipo en el fondo, alguno de estos cumplen ciertos criterios. Lo importante es que el diagnóstico se hace también descartando otros diagnósticos hormonales de fallas de otras glándulas en el fondo, que puede ser la glándula suprarrenal, que puede ser la prolactina, que es la hipófisis, que produce también aumento en el fondo de la prolactina, y eso hace que también se produzcan alteraciones en el fondo de la ciclicidad, el hipotiroidismo. Entonces, qué importante es que nosotros los clínicos vemos hartas hormonas que hay que pedir para decir realmente esta paciente lo que tiene es síndrome ovario poliquístico, y nos quedamos tranquilas con esos diagnósticos. Y ahí les hacemos un plan de trabajo. Y si es que esta paciente estaba, supongamos, con acantosis, que eso es algo que no hemos dicho, que por ejemplo estaba con ennegrecimiento de la axila, de la entrepierna. Tú sabes que hay muchos, por ejemplo, hasta comerciales que hablan de desodorantes que te van a aclarar la axila. Entonces nosotros realmente decimos, pucha, esa paciente tiene que evaluarse metabólicamente, porque la insulina al aumentar en la sangre hace que en el fondo estas pacientes tengan en los pliegues, tengan más melanina, y eso es un signo clínico para nosotras. Tanto eso como el acrocordón, que son como estos lunares que empiezan a aparecer. De carnecita. Y generalmente con eso hacemos el diagnóstico. Muchas veces las personas piensan que solo por tener el examen de laboratorio, llegamos al diagnóstico y se trata. Muchas veces hacemos el match entre que estén estos signos y efectivamente que pueda haber alguna alteración a veces en la parte de laboratorio. En algunas ocasiones también se puede hacer solo con la parte clínica. Pero ahí a veces uno también determina, en algunas oportunidades igual indicar algunos tratamientos para ello. Hay una pregunta por acá que hacen referencia a la diabetes. ¿Por qué lo hablo? Pues tiene que ver con algo de esta posibilidad de resistencia a la insulina, tiene que ver un medicamento que está involucrado con el manejo de la glicemia, pero que también tiene efectos a nivel hipotalámico, que hace que frene estas ansias de comer entre comidas y también da saciedad. También es un fenómeno a nivel intestinal y gástrico, pero hay personas como la que relata acá que en realidad la dificultad es a bajar de peso. Y ahí puede tener que ver algún aspecto distinto a lo que está abocado esto, y a lo mejor requiere una evaluación por esta otra área, que es la parte más de endocrino-ginecológica. Claro. ¿Ya? Sí. Eso es importante, Cristi, de destacar que cuando uno trabaja en una forma multidisciplinaria, como lo es SaludFem, que te invitamos a trabajar con nosotras, porque es tan importante de poder trabajar en un equipo en donde uno pueda, al sospechar algún tipo de alteración hormonal que es más compleja, uno tenga una endocrinóloga a la mano, en el fondo a la mano, que tenga hora menos de 3 meses como la mayor parte. En nuestro equipo que trabajamos en Clínica Leven, que ahí es donde estamos invitando a trabajar también a la doctora de alguna forma, para que de alguna manera tengamos todo nuestro equipo a la mano en las pacientes. Entonces tenemos interconsultas que son priorizadas. Entonces, típicamente, teniendo esta mirada holística y multidisciplinaria, es como que cuando se nos van de la mano, por ejemplo, el hipotiroidismo, que también es algo súper importante,
nuestra endocrinóloga, que es la doctora María Alejandra Castillo, ella es especialista, en el fondo endocrinóloga, que está súper a la mano para que también nuestras pacientes, si es que hay una sospecha mayor en donde necesitamos la evaluación de una endocrinóloga, lo realizamos en una forma muy expedita, y además también uniéndonos con criterios clínicos en común, porque también tenemos reuniones clínicas que nos permiten unificar criterios, que eso es súper importante. Sí, es relevante por todas estas cosas, porque todo esto puede tener una injerencia en el otro. Y efectivamente cuando uno va a veces trabajando en forma única, puede que la contraparte haya visto algo que uno no vio. ¿Ya? Ajá. Siempre es parte de lo que puede pasar, y por eso es bueno constituir equipos. Y en respecto a estas pacientes hay una complejidad mayor también, porque además, como dices tú, han sido de alguna manera vulneradas en algunas oportunidades por esta correlación con mayor panículo adiposo, tienen que vivir más con obesidad a veces, y el mero hecho de catalogarle y decirle, estás con obesidad, tienes que bajar de peso, y la paciente se queda así como maquilla en la jungla, así, con un corta uña, tratando de hacer algo, pero que nadie le indicó exactamente cómo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, una buena forma de estar con el equipo es tener que ir viendo y trabajando distintos aspectos, y que finalmente pueda ir encauzada y con todas las herramientas, también empoderado de lo que tiene, para que podamos sortear dificultades. A veces el peso es lo de menos, a veces. ¿Por qué? Porque hay algunos panículos adiposos que son mucho más buenos que otros, así que tampoco estigmatizamos demasiado. Pero efectivamente hay algunas otras veces que la parte metabólica está bastante a mal traer, y eso es complejo. Eh, Hay una pregunta que alguien había hecho por acá, o de las que me habían hecho llegar antes, que Uh-huh. tenía que ver con que si el ovario poliquístico se sana, se cura, se va. Es claro, mira, es que lo importante es entender el concepto de que un 40 o un 60% de los síndromes poliquísticos diagnosticados es que tienen que ver con resistencia a la insulina. Esos pacientes que tienen diagnóstico de resistencia a la insulina y entran a un plan de trabajo en donde lo que primero que nada es que entienda cuál es la fisiopatología y cuál es la forma de trabajo que hay que realizar, que no es llegar y tomar un anticonceptivo, porque esas pacientes toman el anticonceptivo, se les baja todo lo andrógeno en el fondo, pero no tienen conciencia de su parte metabólica. Por lo tanto, esa paciente deja de usar el anticonceptivo y finalmente, ¿qué pasa? Esa paciente se frota de nuevo con acné, o tiene de nuevo irregularidad en la menstruación, o tiene de nuevo dismenorrea, porque en el fondo el endometrio, si se engruesa de un mes para otro, son 2 o 3 meses de endometrio que está más grueso, empiezan a descamar en forma desordenada, y es un mayor endometrio que hay que descamar, y entonces hay más dolor. ¿Qué es lo importante de esto? Es que, por ejemplo, la mayor parte de las pacientes, y aquí tengo otra cosa, es que toman, por ejemplo, sus anticonceptivos, ¿no es cierto? La mayor parte, para que nos vayamos poniendo de acuerdo, todos tienen los 21 pastillas y los 7 días de placebo acá abajo, ¿no es cierto? Lo que hay que entender es que las pastillas fueron diseñadas de esa forma. ¿Para qué? Para que la paciente vea la regla, o sea, no regla, sino que este endometrio, que a todo esto acordémonos que los son anovulatorios, o sea, los ovarios no están ovulando mientras está usando anticonceptivo, y además este endometrio está chiquitito. Por lo tanto, lo que se diseñó en los estudios fue que estos días que están con placebo o estoy en descanso, el estímulo hormonal no está, o sea, no está la hormona haciendo que el endometrio esté chiquitito. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Descama. Y entonces la paciente cree en una forma errada, porque nunca los ginecólogos hablamos de esto, es que la paciente cree que está con ciclos naturales, pero no son ciclos naturales, es todo artificial. Por lo tanto, esta descamación que se produce acá es solamente de un endometrio que no ha sido estimulado, sino que algo pequeñito, como un simbolismo para que veamos que no estamos embarazadas, y además también para que creamos que tenemos ciclos naturales. Por lo tanto, cuando una paciente dice,
oye, es que tenía las reglas irregulares y ahora me estoy ciclando con lo anticonceptivo, en realidad lo que está haciendo es que hormonas exógenas están comandando su ciclo, finalmente no está ovulando y el endometrio está finito y descamando en forma así para que ella crea que está con ciclos naturales y vea que no está embarazada. Pero eso no tiene nada de, en el fondo, de estar demostrando la armonía de las hormonas. Claro, no Sino es que eso hay una tiene... cura, no hay una Exacto, cura no en está donde ya curada. no está. Es como es una condición que uno puede llegar a tener, incluso después de la menopausia también pueden haber algunas otras diferencias con respecto a unas pacientes que en menopausia no con esta condición y otras sin con esa condición. Así que efectivamente va a tener diferencias eh, entre medio. Y lo otro que alguien preguntaba por acá o vio era que ¿a quién visitar primero? Yo creo que es una súper buena pregunta, si a la ginecóloga o a la endocrinóloga para un diagnóstico. A la Yo, ginecóloga. yo No, creo lo que que depende de pasa, lo que prime, yo creo que depende de lo que prime también, porque... sí, no, yo la verdad es que encuentro que lo que pasa en esta región es que, por lo menos en esta región, es que si tú pedís hora a una endocrinóloga se demora 3 meses. O sea, si tú vas a esperar en el fondo de evaluación por un endocrinólogo, es demasiado. Y en realidad, si bien es cierto, ellos manejan, pero también manejan múltiples otras alteraciones hormonales. Lo que si es que tiene un ginecólogo que maneja la parte endocrina bien, sin duda que es mucho más, en el fondo, asequible usar y en el fondo poder acceder al ginecólogo. Y lo otro importante es que como que de alguna forma los ginecólogos nos sentimos como que vemos toda el área entre la pubertad, la paciente después pasa porque necesita anticoncepción, necesita, o que se va a hacer el Papa Nicolau, si es que uno tiene un ojo clínico de esta forma, es como que es mucho más asequible y es importante que el endocrinólogo está como para alteraciones mucho mayores, digamos, que son de Claro. más complejas. Sí, además son médicos internistas, entonces claro, salen de medicina interna, después endocrino, entonces efectivamente hay muchos menos endocrinólogos que ginecólogos por otra parte, además. Eh, ¿Qué otra cosa más alguien más preguntaba? Pero creo que esa pregunta Ahora, la puedes perdona, ver tú después porque... sí, lo que sí es importante aclarar ahí, que entonces si prima esta alteración de hormona, o sea, un ginecólogo que maneja la parte endocrina lo manejamos sin problema. Queda, Pero si prima la parte metabólica y la parte así como diciendo resistencia a la insulina, dislipidemia, obviamente ahí tiene que ir a la nutrióloga y la nutrióloga va a poner de su parte en relación a también a ver toda esta parte metabólica sí, que es eso es súper verdad, yo importante. no me estaba haciendo propaganda, se me olvidó, Ah, pero es verdad. sí, pues sin Sí, duda, sin duda. ahí además efectivamente uno puede ayudar. Ahora somos menos nutriólogas que endocrinos además, así que Sí. es más complejo. Pero es importante que a veces los endocrinos efectivamente no van a ir a patologías como esta, van a ver cosas mucho más complicadas. Y nosotros podemos atajarlo en forma más inicial, también con la misión o la visión de tener que dotar de alguna armonía en otros aspectos, aparte de la nutricionista, trabajar a veces con algunos fármacos para modular o moderar estas alteraciones metabólicas y o también algunos grados de ansiedad que pueden haber respecto a la parte emocional, también puede ser. Eso es súper Eh, importante. y yo diría que es relevante porque hay harta comorbilidad, quiere decir que tengo presencia del síndrome o de la condición y en conjunto hay temas de salud mental también que uno puede dirigir al principio, a veces hay que apagar incendios importantes y luego dirigir con un psicólogo, un psicólogo alimentaria, otra índole, un psiquiatra, eh, y además tratar la parte metabólica inicial y Eso, no dejarlas en la selva solas, ojalá mm, con algunas indicaciones que les pueden ayudar en la implementación, en la llevada a terreno, porque tomar una pauta y a veces llevarla a la verdad dista harto de la teoría de, lo voy a hacer súper bien, voy a tratar de hacerlo y voy a tratar de hacerlo y eso dura a veces la motivación unas dos semanas, después la vida nos va comiendo el tiempo. eso es tan importante, mira, que lo que acabas de hablar, Cristi, porque dentro de todo, nosotras recibimos pacientes muy dañadas, tanto por la sociedad, bullying en los colegios,
Entonces, eso mismo ha, en el fondo, dañado la autoestima de las pacientes o también le genera ansiedad en relación a su relación con la comida. Entonces, hay ciertas pacientes, por eso en la evaluación es tan importante la conversación, el ambiente biopsicosocial, aparte también de solamente examinar, no es uno, oye, muchas pacientes llegan, no es que voy a hacer el Papa Nicolau y punto, y es que la cuestión no es tan así, sino que los que realizamos esta forma más holística de atención, es súper importante esto, porque son pacientes que a lo mejor hasta tienen muchas ganas de poder entrar en una forma de alguna, como un poco, como decir, pucha, me encantaría el estilo de vida saludable, pero dentro de lo que me va pasando en mi relación con la comida, está disfuncional. Entonces, por eso es súper importante ahí la psicóloga, y también nosotros tenemos psicólogas en el fondo de que manejan ansiedad, que manejan autoestima, porque en relación a esto es súper importante, porque hay pacientes que es mucho más protagonista esto. Entonces esa paciente, como dices tú, apagamos incendios, pero lo importante es que entre a una forma de manejo de su ansiedad de otra manera. Eso es muy, muy, muy importante. Es súper importante, además el tema del cortisol, que a veces uno es muy difícil, a veces medirlo, palparlo. En los exámenes a veces se nos arranca, y a pesar de que lo medimos puede que salga bien, pero a veces hace unos picos y uno no lo tiene. Así que es súper importante. Y nos queda, yo creo que pocos minutos como para dar algunos tips tal vez que puedan servir, que respecto a la alimentación en condiciones de ovario poliquístico, redundar en decir que la cantidad de hidratos de carbono complejo debiera ser más o menos moderada. Efectivamente, los dulces o las cosas que son de palatabilidad muy dulce, inclusive algunos endulzantes, pueden dar pique insulínico. Así que hay que tener bastante presente el disminuir las porciones de eso y elevar o poner ojo en que exista una presencia adecuada de proteínas, sea de origen animal o vegetal. Luego las otras cosas pueden venir por añadidura, comer en cada ciertos tiempos. Hay un montón de estudios como medios controversiales respecto a el tiempo de comida o si hay ayuno o no ayuno. Yo te podría decir que ahí hay una selva de información como variable, que hay estudios que han demostrado ciertas cosas muy buenas y otros que han quedado ahí. Pero creo que lo trascendental son estas dos otras cosas. En apoyo, además, el ejercicio o la actividad física es trascendental. Si ustedes que nos escuchan son trabajadoras que están en oficina, no deambulan mucho, no trabajan en terreno, es probable que tengan que tener alguna pesa en su escritorio, así como está, o algo que pueden tener en sus pies. Yo no tengo acá ninguno, pero tengo una cosita que puedo hacer andar, que también está bastante en teletrabajo, y esta la hago bicicleta. Interesante. ¿Ya? Entonces así, a pesar de que uno esté en trabajo, no tan conectada, no me tengo que desconectar demasiado, pero logro llevar un poco más de actividad sobre lo basal que podría llegar a ser, ¿ya? Y otra forma también es incorporar a los hijos. Cuando son madres que tengan a su cuidado niños, les hace muy complicado tener que separar vida ejercitar. Y entonces la invitación ahí es a que al principio va a ser un enredo del ejercicio, no va a resultar exactamente lo que ellos querían tan perfecto, pero poder incorporar a los hijos en alguna actividad, sea que uno se ponga así en plancha y ellos pasen por el túnel debajo, o que salten junto con uno como sapito, también hace que vaya de a poco generándose un estímulo viceversa entre los niños y los padres. Así que son pequeños tips que uno puede adoptar en la vida diaria, que como te digo, pasa tan rápido que uno a veces no tiene tiempo para poder inscribirse en el mejor gimnasio ni tener la mejor alimentación, pero hay que empezar a hacerlo. Y siempre es bueno, tal vez, entre hacer y no hacer, mejor hacerlo. Exactamente. Ahora yo creo que dentro de
un poco recalcar la importancia de, dentro de este estilo de vida saludable, el entender que el movimiento va a generar en ti la disminución del cortisol, va a mejorar la endorfina, el hecho de que el movimiento haga que el cortisol disminuya, también te va a mejorar la piel. ¿Por qué? Porque el cortisol, si es que está aumentado, también puede aumentar el acné. Entonces, ojo que está todo como pensado para que si es que tú haces movimiento, que sea en el fondo que va a mejorar sin duda tu calidad de vida, pero increíblemente. Ahora, que también lo importante es que cuando las pacientes empiezan en este plan de trabajo, no sea el voy al gimnasio, pero sabiendo que me carga ir al gimnasio, sino que nosotras siempre le decimos a los pacientes, esto no es que finalmente vaya a ser una dieta para el verano. Esto tiene que ver con una orientación nutricional, una orientación de estilo de vida saludable, entonces te tienes que enamorar de ese movimiento. Yo eso le digo a mis pacientes, es como decir, mira, que ya sé que no te gusta hacer nada, pero por favor trata de descubrir algo. Por ejemplo, ¿te gusta bailar? ¿Te gusta la música? ¿Te pones la música? ¿Te empiezas a bailar? Y eso te genera una cantidad de endorfina, una cantidad así como de decir, mira, me estoy dedicando este tiempo a mí, punto. Y aquí no me molesta a nadie en el sentido que yo quiero estar conectada con mi cuerpo, la propia sección del cuerpo es súper importante. Entonces, por ejemplo, el estilo de vida saludable tiene que ver con eso también, tiene que ver no solo con que voy a ir al gimnasio a hacer abdominales para que el vientre la tenga plano y como sale en las revistas, sino que lo importante es que esto es salud en todas las tallas, porque esto también tiene que ver una forma genética en cómo uno es, sino que más bien es el sentirse saludable, y eso es súper importante. Sí, y eso perdura en el tiempo. Tenemos que hacer algo de movimiento y comer más sano en lo posible. Si nadie dice que tengamos que ser unos talibanes de jamás comer nada, yo también como cosas ricas, a mí también me gustan los chocolates, pero también hay momentos en que uno tiene que moderar esas cantidades. Entonces ahí mediamos nosotros. Y en algunos casos usamos fármacos también para eso, ¿ya? Para lograr a veces a lo mejor alguna baja de peso si es necesaria. Así como me imagino que los ginecólogos también usan algunas hormonas a su favor para cuando necesitan en algunos momentos. Eso es súper importante. Una paciente, sí, hay una paciente que preguntaba si era mejor ir con exámenes ya tomados. No sé si para ti o para mí era la pregunta, pero te la hago a ti y después respondo yo lo mío. No, es que no, pues no, porque son súper complejos, o sea, de hecho, son muy complejos, que no es una cosa así como a todas le pedimos lo mismo. Es súper importante la evaluación clínica, es fundamental. Yo para poder diagnosticar el síndrome ovario poliquístico, o por ejemplo, tengo muchas pacientes que llegan ya con los anticonceptivos, y de todas maneras yo puedo pedir exámenes metabólicos, tiroides o algún otro tipo de exámenes, por ejemplo, falta de vitamina D, eso también tiene que ver con resistencia a la insulina, con aumento de dolores musculares, disminución del fondo del que se sienta más, de alguna manera, un poco menos que con ánimos para hacer ejercicio. Entonces, la evaluación clínica es fundamental antes de llegar y pedir como exámenes estandarizados, que es para todas, digamos, ¿no? Tiene que ir a la evaluación clínica sin duda, porque ahí dependiendo de la paciente uno va a pedir exámenes y qué exámenes pedir, porque por ejemplo yo no puedo hacer una evaluación hormonal de hormonas andrógenas si la paciente está con anticonceptivo. Súper importante eso. Sí. Yo a veces, como bastante me derivan, recibo más con exámenes, y si alguno me faltara, entonces yo los considero tener que pedirlos también. Así que no es tan estricto en mi caso. Yo creo que en el tuyo efectivamente te va a hablar mucho más otras cosas. Pero que sean exámenes más o menos actualizados. Hay algunos que los derivaron así como en enero, y recién tienen exámenes ahora, es muy antiguo. Claro, exacto. O también que piensan que si me lo hice el año pasado ya, y no. Claro, y cuando vencen. Claro, y una vez te cambian.
Exacto, y la paciente subió 5 kilos, ¿cachai? Entonces, claro, obviamente hay que entender que la grasa abdominal es la que más es resistente a la conducta de la insulina, por ejemplo, la parte metabólica, o también en la tiroides, puede ser que el año pasado la teníais bien, pero ahora este año, que es súper importante, que es importante es saber que la tiroides ya comanda todo lo que estamos hablando, entonces, y la prevalencia que hay de hipotiroidismo es importantísima en la población femenina, sobre todo también cuando empezamos a llegar al climaterio, que ese es otro tema, porque el climaterio también, como hablabas tú, que también disminuye el metabolismo, será que realmente tenemos más aumento de la resistencia a la insulina, entonces sin duda es súper importante eso también, el tener conciencia. Sí, se hacen Por varios eso, cambios en la menopausia, hay cambios en la composición corporal, se disminuye la masa muscular de forma natural, entonces tenemos muchos más cambios aparte de eso, y es temazo en general. Tenemos que darle bastantes miradas para poder, y a veces exámenes, cuando la paciente además ha subido de peso, en ese periodo se hace algo medio complejo a veces. claro. Pero por otro lado, estaba pensando en que nosotros igual estamos expuestos en una forma paralela, pensando que tenemos bastantes disruptores endocrinos. Dentro de los disruptores endocrinos hay varias sustancias que están presentes desde lo que nosotros somos niños y que circulan en el ambiente, o inclusive algunos alimentos pueden ser disruptores endocrinos. Típico que las mamás traten de darle un baño de lavanda con estas lociones con lavanda a las guaguitas, y ese es un gran disruptor endocrino. Que altera, también puede alterar estas hormonas, esta generación de estas hormonas, llamamos cambios epigenéticos en algunos casos. Así que también en la menopausia, también a veces uno puede tener algunas alteraciones, por ejemplo cuando pacientes son veganas que consumen mucha soya, y tenemos que estarle dando algunas miradas también a ese tipo de cosas. Y hay algunas cositas como antioxidantes, por ejemplo, el resveratrol, que puede ayudar en esto. Hay otras moléculas como el inositol también que se pueden utilizar. Lo hablo porque son algunos no son fitofármacos, están dentro de las nutricéuticas, que son partículas que no son fármacos propiamente tal, que podrían relacionarse a algún beneficio en pacientes con condiciones de ovario poliquístico, mejorando la insulina. Súper interesante, Cristi, porque de hecho hasta lo tengo por aquí. Es súper interesante lo que dices, porque de hecho nosotros por muchos años ocupábamos el mioinositol, acá está, por ejemplo, el mioinositol, que lo ocupábamos para que las pacientes empezaran a ovular. Previo, cuando por ejemplo tenían resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico, lo teníamos solo comprobado como pacientes que tenían mayor posibilidad de embarazo porque ovulaban, si las que lo usábamos unos 3 meses antes de exponerla al embarazo en estas pacientes con síndrome ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Pero ahora en estos últimos años se ha demostrado que realmente el mioinositol funciona súper bien para pacientes también que tienen resistencia a la insulina y quieren mejorar esto en relación también a, obviamente, la orientación nutricional y ejercicios, que también el mioinositol nos serviría mucho como coayudante, como dices tú, súper bueno. Sí. Sí, y lo otro son los aportes de omega 3. También son relevantes porque forman parte de un sistema también antiinflamatorio que puede también dar buenos resultados en mejorar los parámetros metabólicos, por ejemplo. No hemos hablado de este otro tema ya más complejo que igual está intercalado con este, está todo entrelazado, que tiene que ver con todo el sistema proinflamatorio que está activado en estas pacientes. Sí, eso nos da para otro live. Sí. Mucho más allá, así que también puede ser omega 3. Así que las dietas mediterráneas es algo que también uno promueve bastante. Bastante pescados con omega 3 o el aceite de oliva, las legumbres también, vegetales. Debiéramos propender a eso y ojalá tener algún tipo de elementos frescos, y ahí las ferias son las mejores compañías. Hoy sí, hay mucho tema por conversar, de siempre, sí. Un montón. Así que, no, súper bien, y yo creo que también, por ejemplo, la vitamina D, eso, ¿qué te parece? También es que el panículo adiposo es un gran secuestrador de vitamina D.
Entonces, y además muchas de estas pacientes con la carga de peso se puede, con además reducción del circulante de vitamina D, puede que tengan un raquitismo, que en realidad en los adultos no se llama raquitismo. Entonces pueden deformar un poco no músculos, los huesos, que es súper bien, los huesos, y eso producir algunas alteraciones. Y también puede estar relacionada a la parte metabólica, es una explicación un poco más larga, y también la parte inmune, así como al ánimo. Así que efectivamente estamos mirando cómo está la vitamina D y que en estos pacientes, por más que se pongan al sol y que estén en el Caribe 3 meses, ojalá, vuelta y vuelta, puede ser que estén deficientes igual, porque como decía, el pánico adiposo es un gran secuestrador de esto. Importante, súper importante eso. Y ahí tenemos que suplementar en general. Sí, el 80% de la población tiene falta de vitamina D, ya sabemos que no es solo una vitamina, sino es hormona finalmente, entonces nos sirve para tantas cosas, por eso hay que darle la importancia. Y hace cambios a nivel de la célula, a nivel dentro de su núcleo, cuando tiene que expresar ahí como en su programa base para poder funcionar. Entonces hace cambios que duran bastante más tiempo también. Y no sé si quieres dar algún tip final, porque creo que me parece que nos conectamos como más o menos como cerca de esta hora. Ya. Para que no te empieza a sonar el contador. Realmente uno está así como feliz conversando y aparece como contador. No sé si aparece todavía que empieza así como quedan 30 segundos. No, todavía no sale. Sabes que hace rato que ya no sale ya. Oye, pero claramente uno no puede estar tanto rato conectado si no ya se aburren, pero lo importante, yo creo que dentro de los tips que también quería yo destacar, es que en relación a, por ejemplo, que hay pacientes que tienen hiperandrogenismo, empezaron con su anticonceptivo, que pueden tener poder antiandrogénico, entonces obviamente tienen el beneficio, y se brotan acá con acné, por ejemplo. Entonces, ojo que eso no necesitamos para qué tener esos días de principio solamente, o sea, sin principio activo, sino que podemos hacer algunos arreglines, como tú dices, hormonales, para que esas pacientes no debuten con acné en esos periodos. Lo otro importante es entender siempre que el anticonceptivo va a tener en el fondo dos componentes, muchas veces los combinados, que es la parte estrogénica y la parte progestágena, pero hay algunos pacientes que no pueden tener etinilestradiol en su cuerpo porque a lo mejor tienen cefalea, o sea, dolores de cabeza como mucho, migraña, o por ejemplo son hipertensas, o tienen alguna condición que no permite que tengan estos tipos de anticonceptivos, que también van a tener un beneficio a estas pacientes, o sea, a las pacientes en general que tienen hiperandrogenismo, pero entonces a esas pacientes les damos otros tipos de anticonceptivos que tienen solamente la parte progestágena, y ahora también tenemos algunos progestágenos que son solitos y con efecto antiandrogénico. Entonces, a lo que voy yo es que quienes le evalúan, cuando evaluamos a una paciente con hiperandrogenismo, hay que ver varias aristas de las pacientes antes de llegar y dar un anticonceptivo. Entonces, la que le dieron a mi amiga no necesariamente me va a hacer bien a mí. Por eso es importante también saber de anticonceptivo. En nuestro saludfem.cl tenemos un live que hicimos hace un tiempo atrás de anticonceptivo, y ahí se hemos explicado de todos los que existen en el mercado, la mayor parte en el fondo de las combinaciones, del anillo, en el fondo del Mirena, Cailina, Implanon. Entonces todo esto tiene que ver también mucho con qué efecto colateral va a tener las pacientes, sobre todo si tienen esta tendencia. Así que es importantísimo también evaluar eso. Pero lo más importante va a ser que la paciente no se nos embarace, así que ese es el mejor anticonceptivo, el que tenga obviamente mejor efecto de no embarazar. Claro, pero eso está todo en el live de anticonceptivo de hace un par de meses atrás. Así. Alguien preguntaba por ahí, ¿desde qué edad atiendes tú? Yo atiendo desde toda la edad, no tengo, porque igual tengo un diplomado de infanto juvenil, entonces como tengo esta formación endocrina también, es que no tengo problema en atender pacientes pequeñas. Y trabajo con una endocrinóloga infanto juvenil, entonces si es que hay alguna duda importante, también tenemos derivaciones que son expeditas. Si es que hay una duda importante, pero generalmente ella también me manda a mí cuando también necesitamos seguir las pacientes, y que no hay problema.
Y bueno, varias pusieron que se veían súper reflejadas en lo que hablábamos, en realidad como que dijeron, parece que es como varias características que tienen. Entonces la invitación es a ver, de revisar, que se vayan a chequear, efectivamente puedan asistir, para poder hacer una evaluación tal vez y tener alguna otra segunda mirada, a lo mejor, no lo sé. Exacto. Eh, Sí, yo creo que eso es súper importante, Cristi, como el entender que cuando uno trabaja en una forma multidisciplinaria, es que uno dice, oye, es que tienes que entonces evaluarte, uno evalúa y sabe tener respuesta. Porque una cosa es cuando pedí el examen y de ahí tú lo sabes interpretar y después haces un diagnóstico y cuando trabajas en equipos multidisciplinarios es que no le haya a decir, oye, toma, haz una dieta nomás, baja de peso. No, sino que esto se trata de explicar, que la paciente entienda cuál es la fisiopatología, lo que le está pasando, y después decir un plan de trabajo claro y vamos a ir viendo quiénes necesita del equipo. A lo mejor necesita la nutricionista, tiene una resistencia a la insulina pequeña, que va a poder orientarse solamente con una buena orientación nutricional, un poco de ejercicio, y con eso va a andar bien y va a arrancar bien. Otra a lo mejor no va a necesitar eso, sino que necesita alguna evaluación más acuciosa por la nutrióloga porque siempre ha sufrido con sobrepeso o que está disconforme o algún trastorno metabólico, va a la nutrióloga porque a lo mejor va a tener que necesitar de tu ayuda porque necesita algún fármaco, que alguien que realmente maneje sí. este tipo Y a de veces fármacos para vienen poder ayudar. acompañados de conductas alimentarias o trastornos alimentarios también, y ahí a veces algo de esto puede venir acompañado de el tener que derivar también con psicólogos, no solo con nutriólogos, con algunos medicamentos, sino que también con el resto del equipo, porque de alguna manera hay que formar reconexiones neuronales nuevas que den una respuesta distinta frente al estrés, y eso no lo va a lograr el medicamento por sí solo. Hay que recurrir a Exactamente. otros artes, otras magias. Exactamente, y por eso nosotras también tenemos una doctora de salud mental que, por ejemplo, ve trastornos de ansiedad y ve también depresiones, distimia, que son tan comunes en las pacientes, en muchas de estas pacientes. Entonces también tenemos ayuda farmacológica desde esa mirada, desde la parte en el fondo más con trastornos de esta naturaleza. Entonces ahí está con nosotros la doctora Soledad García, que también atiende en Clínica Leven y que es súper importante eso porque nos da mucha ayuda y mucha contención para las pacientes. La adoran, en el fondo es súper importante eso también. Sí, y Entonces, al que final nosotros, es como como un hacer un entorno, colchoncito, como, como decir, claro, ya estamos todas protegidas sí, y hacer esta sí. red de sororidad. Porque además uno, por métodos así como más analíticos, académicos, uno disgrega esto, pero la persona puede cohabitar con todas estas otras cosas que hemos mencionado alrededor, que uno las habla en un tema, en un live como este, pero puede que estén interrelacionadas entre todas ellas. Entonces, que sea tan puro manifiesto solamente una única cosa, no necesariamente, puede que venga con otras. Y por eso es tan importante formar estas otras redes también. Y alguien más también decía que se sentía súper frustrada con tener un diagnóstico ovario poliquístico, que su periodo es la que le está dando harta frustración, porque tiene un vaivén de flujo. A lo mejor puede ser que esto responda, si es que está tomando anticonceptivos, responda un poco a esto, o haya que evaluar en cómo están sus hormonas si no está tomando ningún anticonceptivo, ¿verdad? Sin duda. Como hablamos al principio, el hecho de que la menstruación es como un distinto signo vital en el fondo, entonces ahí habría que evaluar por qué y también entender que no solamente puede ser endocrino, que también puede ser, oye, puede ser un síndrome poliquístico, pero que tiene un pólipo, o que el endometrio, como está descamando de forma desordenada, entonces hay que ciclarla, o a lo mejor la paciente ya está tan que no quiere nada de eso, sino que hay que darle alguna alternativa en una forma mucho más prolongada de anticoncepción, como por ejemplo el Mirena, que es el que tengo acá, que funciona en el fondo a nivel endometrial, o sea, este es una T que
el paciente finalmente se instala acá dentro del endometrio y esto trae levonorgestrel, que para nosotros es súper importante porque lo que va a permitir en estas pacientes que ya están chatas de sangrar de esta forma y tienen el diagnóstico es que podamos que ese endometrio poder atrofiarlo, o sea, ponerlo chiquitito, y esto está avalado en el fondo como anticonceptivo de menos de 3 embarazos en un año, y además está avalado por más de 7 años de uso. Entonces, para pacientes que han tenido hijos, por ejemplo, Mirena es súper bueno en estas pacientes. Y manejar la parte metabólica, obviamente, en otro sentido, y la parte de acné, porque, ojo que hay algunos anticonceptivos que igual pueden producir daño a nivel, o sea, en el fondo, que ya tienen tendencia, la hormona en sí puede producir más acné. Entonces, por eso hay que evaluar cada caso distinto para ver qué tipo de anticonceptivo le es mejor a esa paciente. Pero eso es súper importante entender. O lo otro también es que podemos usar un anticonceptivo, como por ejemplo Slinda, que tiene drosperinona sola, y la usamos completamente con principio activo todo el mes, y esa paciente nos ponemos de acuerdo, no quieres sangrar nunca, quieres usar un buen anticonceptivo, y no quieres sangrar si quieres el endometrio se mantiene chico siempre, y finalmente no usa los placebos, y va a tener un efecto antiandrogénico, y además no va a tener estas alteraciones hormonales. O sea, importante, no es necesario sangrar todos los meses si nosotros estamos usando anticonceptivo, porque nosotros ya estamos manipulando ese artificialmente, y ese endometrio es un endometrio pequeñito, que no necesitamos descamarlo todos los meses. Eso es algo en conciencia que hay que tenerlo, porque eso va a depender de cada paciente. Nosotros podemos conversar con ella, entendiendo cómo actúa el anticonceptivo, nos ponemos de acuerdo. Sí. Eso Y el es gran temor gracias a a la medida. veces, sí, y en alguna medida a veces el temor es usar anticonceptivos y que pueden engordar. Y hay pacientes que la verdad no responden con un cambio a nivel de peso, y si lo detectamos también a tiempo, a veces se pueden hacer algunos cambios. No necesariamente el cuerpo se leyó el libro o los estudios clínicos para Claro. demostrar que va a funcionar exactamente así, pero la gran mayoría cuando está viendo un dado no tienen grandes diferencias, y puede que haya alguna salvedad, y esa hay que tal vez dar algún otro tipo de alternativa. Así que para que no le tengan como tanto susto, porque siempre es como la gran pregunta. Efectivamente hay unos que están Oh, más sí, relacionados es que como, otros con el peso, pero además que como que se condenan a todos los anticonceptivos, como si fueran todo lo mismo, y no tiene mm, nada que ver, pues si tenemos hormonas diferentes, hormonas que se administran de forma distinta, acceden a tu cuerpo de forma distinta y actúan de una forma diferente. Entonces, por eso el concepto es que tienes que manejarlo en una manera como ampliar tu mente en relación a aprender a hormonas, y ahí después decidir si es que realmente, oye, no, mm, esto engorda, no engorda, no se trata de eso. Es sí. mucho más complejo que eso. Sí. Ya, Pauli, yo creo que nos Ya, queda po, tema para conversar otra vez. No sé si les interesa un tema que te escriban a ti o que me escriban a mí. exacto, Eh, y de ahí lo para conversamos poder, otro día, ahí lo desarrollamos, como exactamente, que nos manden preguntas, es entretenido cuando uno interactúa. Sí, gracias a todos por exacto. compartirnos sus inquietudes. Oye, sí, muchas gracias por todas las que se unieron, y por en realidad las fórmulas de esto de conversar y de que la gente se sienta como de alguna manera invitada a decir lo que le está pasando, pero lo importante es que tenemos cómo acogerla. Eso es, porque sabemos que existe mucha condena en relación a esto, pero cuando hay, en el fondo, mujeres que trabajan de una forma empática de esta manera, yo creo que lo podemos, está súper bienvenido. ¿Ok? Así es. Y vamos a hacer algunas preguntas después a través de algunas historias para que se ganen los sorteos que van a quedar pendientes. Ay, Eso, cierto, que que se vamos a tenía. hacer preguntas en relación al live, eso. Así que Así como estudien. Macrilla. Claro, exacto. Ok, así que ahí tienen que estar atentas. Ya Mm, pues. Muchas bueno. gracias, Cristi. Un agrado conversar. Gracias. Agrado también. Yo creo que fluyó bien. Sí, harto. Mm, sí. Así Oye, que saludos a muchas todos. gracias, y va a quedar grabado, así que no se preocupen. ¿Ya? Un abrazo Bueno, para todos. un Ya. besito. Chao, chao. Chao. Ahora no sé cómo salir nada. No, yo lo corto, no te